Abran sus Biblias en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, desde luego. Ezequiel, capítulo 38. Y en esta segunda conferencia de este día glorioso y maravilloso, vamos a hablar acerca de la invasión rusa contra Israel. Así se titula este tema, la invasión rusa contra Israel. Una de las cosas más maravillosas de la Biblia es que las naciones que aparecen en la Biblia, no aparecen muchas de ellas con los nombres que tienen en el siglo XXI. Por ejemplo, si quieren ustedes buscar en la Biblia a Irán, que ahorita está cobrando una notoriedad impresionante con todo lo que está pasando como una olla hirviendo en el Medio Oriente, en la Biblia aparece con el nombre de Persia. ¿Por qué? Porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, cuando expulsaron al Shah. Y en 1979 se le cambió el nombre a la República Islámica de Irán. Si quieren ustedes saber dónde está Irak en la Biblia, aparece con el nombre de Babilonia. Si quieren ustedes buscar dónde aparece Turquía, aparece con el nombre de Togarma. Ahora, cuando la Biblia nos muestra, como vamos a ver ahorita, hace 2500 años, que se iba a formar una coalición de naciones en los tiempos que estamos viviendo, porque es para esta época, y estas naciones, el Espíritu Santo, como lo vamos a ver, los nombra, es porque el origen de todas las naciones que hay actualmente en el mundo, somos aproximadamente ya 200 naciones en el globo terráqueo. Todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Cuando vino el diluvio, toda la humanidad fue borrada, pero sobrevivió Noé, su esposa, y sus 3 hijos con sus 3 esposas, que fueron Sem, Cam y Jafet. Muy bien, de Jafet se pobló Europa, todo el mundo anglosajón. De Sem vienen los semitas o los asiáticos, que involucra al Medio Oriente y el Asia Central y el Asia también Baja. Y de Cam proviene el continente africano. Entonces, todos nosotros venimos de cualquier línea genealógica o genética de estos 3 hombres. Y cuando en la Biblia aparecen nombres como Cam o Cus o Fut, tenemos inmediatamente que recurrir a Génesis capítulo 10, porque el capítulo 10 del Génesis nos muestra la descendencia de 70 naciones que se formaron de los 3 hijos de Noé. Entonces, leemos en Ezequiel 38 para comenzar: vino a mí palabra de Jehová, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. ¿Estará hablando Dios de Querétaro? ¿Estará Dios hablando de Atlacomulco o de México cuando dice Magog? ¿De qué está hablando Dios? ¿Cómo podemos nosotros, después de 2500 años, saber quiénes fueron los magogitas? Bueno, aunque el nombre se cambió, la región geográfica de los magogitas nos la dan los historiadores. Los magogitas descienden de los escitas y conquistaron después, o fueron conquistados por los godos, los cuales eran germanos. Y los magogitas fundaron el Imperio Romano
Y las naciones que se encuentran actualmente, pongan mucha atención, todas las naciones que se encuentran junto al mar Caspio o al sur de Rusia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Ucrania, etcétera, etcétera, son las 15 repúblicas con las cuales Rusia, que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antes de que el comunismo cayera, ahora simplemente es Rusia, porque era una unión de repúblicas. Estas 15 repúblicas se desmembraron y ya no existe la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando cayó en 1989 el comunismo y fue derribado el muro de Berlín que dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental. Entonces, cuando la Biblia habla de Magog, sabemos nosotros que está hablando de una zona geográfica al norte de Rusia, que son las 15 repúblicas en que se dividió y que ahora Putin las quiere volver a unir y las quiere volver casi a la fuerza, que se integren otra vez a la Rusia antigua. Por eso el asalto a Crimea, hace 2 semanas, más de 50,000 y más de 10,000 tanques rusos se estacionaron en la frontera con Ucrania. Sigue después Lituania y Estonia, que también son fronteras con Rusia, y Putin quiere volver otra vez a que formen parte para fortalecer más la Rusia actual. Y dice a continuación, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. La palabra soberano, a los que les quieran apuntar, es la palabra hebrea Rosh, de donde viene la palabra Rus, de donde viene la palabra Rusia. Entonces vemos aquí un grupo de magogitas que están junto al mar Caspio, en sur de la Rusia actual, y ya el Espíritu Santo nos muestra que es Rusia con el nombre de Rosh en el hebreo, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Este capítulo comienza con una advertencia de Dios a estas naciones. Hace 2,500 años. Así ha dicho Jehová el Señor. Estoy contra ti, Gog. La palabra Gog en el hebreo significa líder, capitán, comandante, jefe o dirigente. Entonces vemos aquí a un líder llamado Gog que está encabezando una coalición de naciones que vamos a ver a continuación. Estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas. Y en los próximos 2 versículos, hace 2,500 años, se nos muestran las naciones, señores ateos que nos visitan, historiadores escépticos, asépticos, que están tratando de dudar de la Biblia y que necesitan evidencias históricas, geográficas, paleontológicas para demostrar que la Biblia es un libro que verdaderamente solo Dios pudo profetizar y escribir lo que se encuentra dentro de este volumen de literatura impresionante. Vean ustedes que son las naciones que desde el año pasado se unieron, dándonos a entender qué cosa, que realmente nos encontramos en la última generación o en la última etapa de la historia humana. Persia, versículo 5, póngale ahí, Irán, Cus y Fut. En Génesis 10 son los descendientes de Cam, que son las naciones de Sudán y de Libia. Todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, que es Alemania. Qué interesante. Y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía. De los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete
tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. 1989-90 cae el comunismo como ideología. No duró más de 80 años en el siglo pasado. Comenzó en 1917 con la revolución bolchevique con Lenin, que tomaron el libro El Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels y comenzaron a aplicar la filosofía de Marx y de Engels y la llevaron a una revolución que Rusia se prestaba porque Rusia estaba gobernada antes del comunismo por los famosos zares. El último zar, Nicolás II, habían llegado a oprimir al pueblo, que se conoce dentro de la ideología del comunismo como el proletariado. Los habían oprimido de tal manera que ya estaban hartos de que les coartaron la libertad, no había expresión, en fin, ¿verdad? Pues se levanta Lenin, organiza la revolución, convence de matar al zar Nicolás II y a toda su familia la mataron. Y a sus 5 o 6 hijos chiquitos que tenían todavía. Y se acabó la época de los zares de Rusia, con el famoso Rasputín, que en las películas lo han visto ustedes, que era un brujo que tenía relaciones con la esposa del zar y que además fungía con milagros de sanidad en muchas personas del Palacio Real. Viene la revolución de Lenin y hasta 1989 el comunismo compite contra el capitalismo, contra el libre mercado, contra las democracias. Y simplemente en el siglo pasado, la ideología del comunismo es la culpable de más de 150 millones de muertes. El comunismo de Mao Zedong, de José Stalin y de todos aquellos que siguieron los nazis, los fascistas de Benito Mussolini, mezclado con el ateísmo, etcétera, etcétera, fue una masacre de la humanidad imponiendo una ideología que demostró finalmente cuando en 1989 se levanta el famoso líder o último líder ruso, Mikhail Gorbachev, y le pide al Papa Juan Pablo II, deme usted la oportunidad, le dijo Gorbachev al Papa Pablo II, de ir al Vaticano. ¿Y para qué quieres? ¿Qué te vas a confesar conmigo? ¿Qué? No. Quiero mandar un mensaje al mundo desde el Vaticano, porque usted representa a más de 1.500 millones de fieles que se llaman católicos y quiero que este mensaje lo oiga el mundo. Gorbachev es invitado por el Papa, todo esto lo encuentran ustedes en el internet, y Gorbachev lanza este mensaje al mundo. El comunismo fracasó por 2 razones. Una, sacamos a Dios de Rusia. 2, nos aislamos del mundo capitalista. Y desde 1981, dice Gorbachev, hasta 1989 que cayó el comunismo, durante los últimos casi 10 años, Rusia vivió una farsa, una apariencia de que éramos poderosos. No es cierto, nos estábamos muriendo de hambre. Y escribe Gorbachev un libro famoso que se llama La Perestroika. Les recomiendo a los estudiantes que los están contagiando con el socialismo moderno, que lean ustedes y abran los ojos para que se den cuenta qué fácil somos engañados. ¿Y por qué lo digo? Porque yo pertenecí al Partido Comunista Mexicano. Yo fui perseguido antes de ser cristiano por mi ateísmo, mi darwinianismo, mi materialismo, mi humanismo, porque me convencieron a los 18 años de edad de que era la respuesta para acabar con los gobiernos
que oprimían al pueblo y luchar contra una revolución social y una revolución armada, y ya estaba listo irme a Cuba para que me entrenaran, etcétera, etcétera, y regresar a México y comenzar como el Che Guevara, y tenía el Che Guevara arriba de mi cama, y estaba convencido que eso era lo que Dios quería para mi vida, porque no conocía al verdadero Dios. Hasta que a los 28 años mi hermano Alejandro, el papá de David, su nuevo pastor, mi hermano Alex, me dijo: quiero llevarte con un hombre, con un misionero que se llama Emilio Anderud, que te hable de Dios. Yo le dije que ya estoy harto de la religión. Es una farsa las religiones. Y me dijo: no te llevo a que tú aceptes una nueva religión. Quiero que conozcas a un hombre que no es religioso, que se llama Jesús. ¿Cómo que no es religión? No, Jesús no vino a traer ninguna religión, me dijo mi hermano. Vino a que tú puedas abrir su corazón y que lo comenzaras a seguir y que descubrieras que Él es la respuesta del sentido que tu vida está buscando. 1974, este año cumplo 46 años de cristiano y 43 de ministerio. Este año cumplimos 43 años de predicar este evangelio. Así que no te estoy dando una nueva teoría, una nueva filosofía. Tengo 43 años de estudiar este libro. Caí de rodillas, febrero de 1974, lleno de lágrimas. Me había propuesto jamás llorar en mi vida, porque me dijo mi papá: los machos no lloran. Y no lloraba, y guardaba todo, y las muertes que tuvimos en la familia, y las cosas que sufrí, y cuando abro la Biblia enfrente de este misionero y me muestra de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, de repente como una cosa de cebolla que me quitaban así capas y capas, sentí que reventaba y que algo nuevo salía de mi vida que no podía impedir llorar y llorar y llorar y llorar. Media hora estuve hincado enfrente de mi hermano y este misionero, pidiéndole a Dios que me perdonara y tuviera misericordia de mí. Y desde esa vez yo supe que era Jesús lo que yo estaba buscando en el comunismo, en la ideología, en el fascismo, en todas las filosofías inventadas por nosotros los seres humanos. Y ahora nos encontramos que el año pasado y el año antepasado, del 2010 para adelante, hacen alianza la China. Se une con Rusia. Hace una semana Irán se une con Turquía. Y Turquía se une con Sudán y con Libia, las naciones que hace 2500 años escribió el profeta Ezequiel que formarían la coalición que se vendría, como lo vamos a ver en los tiempos que estamos viviendo. Y impresionante que hace algunos meses Irán fue detenido por el expresidente Trump para que no centrifugaran el uranio 235, que es el elemento que produce la bomba atómica. Y llega el presidente actual nuevo, Biden, y deshace el trato que hizo Trump con Irán de prohibirles y congelarles los fondos en sus bancos si no obedecían. Y viene la nueva administración que hay ahorita en Estados Unidos y les permite otra vez a Irán producir el uranio 235. Y ahora Irán, tenemos ya 1 o 2 meses encabezando los periódicos, y bombardaron. Hace 2 días los sirios mandaron un misil. Se están fortaleciendo los iraníes porque ellos sostienen al grupo Hezbollah, que se llama el Partido de Dios en árabe, y que están en el Líbano teniendo su base con más de 150,000, escucha, 150,000 cohetes tiene el grupo terrorista Hezbollah apuntando a Israel. ¿Por qué no han atacado a Israel? Junto con Siria, junto con Egipto y contra Jordania, porque Jordania y Egipto tienen un tratado con Israel todavía. Se unió Marruecos y se unió Bahrein, nación árabe. Pero al mismo tiempo, en este momento,
Israel tiene el ejército más poderoso del mundo. Oiga, ¿cómo? Si es una cosita así, es una chinche geográfica, Israel chiquitita, Egipto grandotote, y Siria grandotote, y Rusia grandotote, y la China más. ¿Cómo puede tener Israel el ejército más poderoso del mundo? Porque la tecnología militar que tienen los israelíes no la tiene nadie. La aviación israelí, desde 1948, que se independizaron como nación libre y soberana, la aviación israelí es insuperable. Ni los MiG rusos, ni tampoco los Falcon de Inglaterra, ni los F-15 de Estados Unidos. Ahora tienen el F-35, que es el avión de combate más poderoso del mundo, y tienen más de 75 F-35. Y todas las bases de la aviación israelí la tienen debajo en subterráneos. Y tú vas a Israel y de repente oyes como el ruido ensordecedor de los F-35. ¿Y de dónde salieron? ¿En qué aeropuerto están? Están escondidos debajo de la tierra. Impresionante. Entonces ellos saben que en cualquier momento o cualquier bomba que maten, y el escudo que tienen para impedir que vengan bombas en contra de ellos es el escudo que Estados Unidos ha levantado en el sur de California y en Nueva York y en el área este de Estados Unidos, enfrente del mar Atlántico. Ahora, ¿cómo sabemos que estas naciones que acabamos de enumerar son las naciones que vendrán en el tiempo que vivimos contra Israel? Israel en 1948, que fue y se formó como una nación en un día Israel se formó como una nación. Desde 1948 los Estados Unidos de Norteamérica la han protegido. Hasta el presidente Trump. Ahora que ya se fue el presidente Trump republicano, el nuevo gobierno que entró, este gobierno que está ahorita en Estados Unidos, nadie lo hubiera imaginado. Nadie hubiera imaginado que el país que enarboló la bandera de la democracia y la libertad, Estados Unidos de Norteamérica, y que fue un modelo para el capitalismo, la democracia de cientos de naciones, cambió así como un camaleón de piel, y ahora la nueva administración que está en Estados Unidos es un gobierno socialista. Socialista. El socialismo en Estados Unidos. ¿Quién se imaginara hace 3 o 4 años que pudiera este fenómeno suceder? ¿Quién se iba a imaginar que el año pasado una pandemia cambiaría la banca, la religión, los estudiantes, la vida, nuestra salud, la mentalidad, la forma de vida? ¿Quién iba a imaginarnos que en un año el mundo de una voltereta, cientos de naciones fueron hundidas económicamente por la pandemia? Cientos de instituciones de negocios, restaurantes, ahorita simplemente supe que en la Ciudad de México hay más de 4,5 millones de hectáreas desocupadas, de edificios, de patios, que nadie quiere, que se salieron, que tienen miedo por volver otra vez a rentarlos o hacer ningún otro movimiento. ¿Quién se iba a imaginar esto? ¿Quién se iba a imaginar ahorita ver al mundo con este bozal en la cara? ¿Quién nos íbamos a imaginar de esto? Nadie. Y ahorita tú entras al restaurante y en la puerta te dicen, pase, no sé, por una cochinada que no te hace nada poner los pies ahí, porque el virus no anda brincando en el aire. Lo que anda brincando en el aire es una especie de ADN que no tiene vida. El virus cobra vida cuando entra a tu organismo, se conecta con una célula y vive. Entonces no anda volando por ahí el virus del COVID-19 en el aire, y hace 3, 4 días la Organización Mundial de la Salud lo acaba de declarar, que no está outdoors, no está en el medio ambiente, y nos dijeron que estaba en el periódico y desinfectado, y llegamos a la casa y quitarle la ropa y a la lavadora y echarle por acá y por allá. Una vez llegué a un restaurante, pagué con la tarjeta de crédito, me desanitizaron la tarjeta de crédito, Virgen del Socorro. Pero al llegar a la mesa, ya me quitaba y le decía al capitán de meseros, entonces en la mesa no hay virus, nada más de la entrada a la mesa, tápese. Y al llegar a la mesa, quítese la cosa esa.
Dije, ¿esto es un circo? ¿Es el Circo Soleil? ¿Qué está pasando en el mundo? Mi esposo y yo viajamos en aviones con 300 personas. ¿Cuál distancia social dentro del avión? ¿Y por qué antes de abordar el avión, distancia social y como pollos dentro del avión? Y si oye la voz al aterrizar, les suplicamos que al aterrizar guarden la distancia social. No sabe si llorar o reír o qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Es un circo? ¿Es una mentira? ¿Es una payasada? ¿Qué está pasando en el mundo? Ir a la playa tapado cuando el sol, el yodo del mar y el oxígeno es lo que me fortalece el sistema inmunológico y me prohíben ir al mar y meterme al mar tapado. Y esto sucedió hace 4 o 5 meses. Veía yo policías que entraban a sacar a la gente en el mar. ¿Por qué no traían el tapabocas? Por el amor de Dios. ¿A dónde llegamos a portarnos tan irracionalmente? Es una conducta antilógica, antirracional. ¿Qué está pasando en el mundo? Es que nos equivocamos por protocolos y nos equivocamos por el confinamiento. Y ahora ya reconocen que el confinamiento produjo drogadicción, divorcios, problemas mentales en los niños, separación de hogares, a los viejitos que nos los encerraron en los asilos que no podían vivir, se murieron antes de tiempo por la tragedia, por el estrés, por el famoso confinamiento, y pasa el tiempo, nos equivocamos. No funcionó el confinamiento y así cada mes que pasa nos damos cuenta que Dios ha enloquecido la ciencia de los que se creen sabios en este mundo. Y lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Versículo 8. De aquí a muchos días, y aquí ya viene la explicación del Espíritu Santo, serás visitado al cabo de años. Esta palabra en el hebreo a los que les interesa es acharit, suaj, que significa al final del tiempo. De aquí a muchos días, le está hablando a Israel ahora Dios. Vendrás a la tierra, ¿cuál tierra? La salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Ya no hay ninguna duda que está hablando que es el único pueblo que después de 1900 años de ser dispersados a todas las naciones del mundo, desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos no dejaron piedra sobre piedra de Jerusalén, los judíos en 1900 años no tuvieron religión, ni patria, ni gobierno, hasta el 14 de mayo de 1948, que se formó otra vez, resucitó la nación de Israel. Que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En primer lugar, vemos la primera clave. ¿Cuándo vendrá esta invasión? En los últimos tiempos y cuando Israel more en su tierra. Si en 1948 Israel no hubiera regresado a su tierra, esta profecía podrían todos burlarse de ella. Pero ahora que regresó hace 73 años Israel a su tierra, esta profecía se tiene que cumplir. Lo que nos indica que el regreso de Israel a su tierra marcó la cuenta regresiva de los últimos tiempos. Si alguien me pregunta en qué tiempo nos encontramos, en los últimos tiempos, ¿desde cuándo? Desde 1948. Y Jesucristo en la parábola de la higuera, Mateo capítulo 24, 32 en adelante, cuando vean la higuera reverdecer y brotan las hojas, saben que el tiempo está cerca. No pasará una generación del 48 antes que venga por ustedes. Y de acuerdo al Salmo 90, una generación es de 80 años. Todo esto lo hablamos todo el sábado de ayer y el viernes en la noche. Y ustedes estaban viendo el Calimán en la televisión. En los tiempos que vivimos los cristianos, que se dicen cristianos, están
en la luna, en el limbo. No han tomado en serio la Biblia, no han tomado en serio a Dios, les entra por acá, les salen por allá, oyes aquí, sales por esa puerta y sigues igual que como entraste. La palabra no ha transformado tu vida. Si esto no transforma tu vida, tu cristianismo no es un cristianismo, es una religión. Eres religioso, pero no eres cristiano. Porque esta palabra vino a transformar radicalmente, a revolucionar mis pensamientos, mi perspectiva de la vida, mi forma de tratar mi matrimonio, a mis hijos, mi negocio, la honestidad, la integridad que necesitamos, la transparencia con la cual debemos vivir unos con otros. Ya la hipocresía se tiene que erradicar de nuestra mirada. Ya no veo a las personas para ver qué interés tengo con ellas, o si me puedes facilitar algo, o eres mi compadre y te hago mi compadre de mi hija para que tú me puedas prestar dinero para comprar un edificio, o para que pueda yo depender de ti económicamente. Toda esa falsedad y toda esa hipocresía es echada fuera por el Espíritu Santo de Dios. Y si en tu vida no has tenido ese cambio radical, tu cristianismo es una payasada. Y cuando venga Cristo mañana o pasado, la semana que entra por nosotros, las iglesias seguirán y llegarán el domingo. ¿Y dónde están los que se fueron? Pues quién sabe, era cierto. Y van a caer de rodillas y vas a llorar y te vas a jalar los pelos y no habrá ninguna respuesta de Dios, porque Dios envía un poder engañoso para que hayas creído la mentira y comenzarán a vivir la persecución del gobierno global, la nuevo orden económico dirigido por el anticristo. Y si ahorita crees que estás viviendo algo que te está atormentando y no puedo ni respirar y tengo que hacer esto y por aquello y ya no puedo ir al gimnasio y estamos limitados en nuestras libertades y garantías individuales, esto es Pinocho comparado con lo que se viene. Es Disneylandia comparado con lo que se viene en el mundo. Entonces, esto es para estos tiempos. Israel regresó a su tierra y dice, morarán. A los que les interese, subrayen esta frase, porque es clave en estos pasajes. Cuando estas naciones se unan o esta confederación política se forme, Israel tiene que morar confiadamente en su tierra. Y en los últimos años, vemos nosotros que en el 48, a las 6 de la mañana, nombraron a David Ben Gurión, primer ministro de Israel, y después a Golda Meir. A las 6 de la mañana, al otro día, que la Liga de las Naciones, ahora es la ONU, emitió el decreto, regresen a su tierra, los reconocemos como una nación. A la hora y media que la Liga de Naciones reconoce a Israel, los atacaron las naciones árabes. Y en aquel tiempo Israel, pues casi no tenía las armas ni el ejército que tiene ahorita, no pudieron sacarlos de su tierra. 1956 los vuelven a atacar otra vez. 7 de junio de 1967, la famosa guerra de los 6 días. El presidente Gamal Nasser de Egipto le habla al presidente de Jordania, al de Siria, al de Egipto y al de Líbano: por favor, unámonos, bloqueemos el canal de Suez y echemos a los judíos al mar Mediterráneo, extirpemos a estos ratones y a estas hormigas para siempre. Y se juntan 5 naciones contra la nación de Israel para acabar con ellos. Escuchen lo que pasó en la guerra de los 6 días, que está considerada la guerra más milagrosa en la Academia de West Point de Estados Unidos por el general Schwarzkopf, que fue el general que dirigió el ataque contra Saddam Hussein en 1991 en la guerra del Golfo Pérsico, cuando Hussein quería apoderarse del petróleo de Kuwait. Y la guerra de los 6 días, al segundo día, un sargento israelí intercepta una conversación. Al tercer día, el 3 de junio, los judíos se suben en 7 aviones a las 4:30 de la mañana. Y cuando estaban los egipcios, los sirios y los jordanos
levantándose. Desde el aire, el tercer día, bombardean todo el aeropuerto del Cairo y destruyen toda la aviación egipcia, toda la aviación de Jordania y toda la aviación de Siria. Y una vez que conquistaron en el aire, pues se quedaron así, ¿verdad? Todos estupefactos. ¿Y ahora qué hacemos? Aventaron los tanques de guerra. El 6 de junio, los judíos estaban en la península del Sinaí, llegaron a las colinas del Golán y toda la franja de Gaza que continúan bajo su posesión. Les mandaron un recado, las Naciones Unidas: por favor, deténganse. ¿Y saben por qué ganaron en 6 días la guerra? Porque el séptimo tenían que descansar. Parece una paradoja, una ironía, pero es chistoso, ¿verdad? En 6 días ganaron la guerra a 5 naciones. Y después vino del 73, la de Yom Kippur, tampoco los pudieron sacar. Y ya del 73 se levantó Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, para tratar otra vez de destruir Israel. Muere envenenado Yasser Arafat. No, él forma el grupo de Hamas, con Mahmoud Abbas ahorita ahí en la franja de Gaza. Y hasta el 2021 no han podido sacarlos de su tierra, porque dice Amós capítulo 9, versículo 14 y 15, ha dicho Jehová que cuando yo lo regrese, nadie lo sacará. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que hizo la Biblia, para que nosotros seamos testigos de que no hay Dios más que Él. No conozco ninguno, Él es el principio y Él es el final. Y nos deja escrito esto para que nuestra confianza y nuestra esperanza no esté en los hombres, sino esté en su Hijo, que dio su vida en una cruz por todos nosotros. Ahora, en penúltimo lugar, dice el versículo otra vez 11, que van a vivir confiadamente como están ahorita Israel, están en ese estado. Versículo 12, el pueblo recogido entre las naciones. Versículo 14, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Y versículo 16, subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. La palabra hebrea ahí es acharit, otra vez yom, que son los días que estamos viviendo. Y dice el versículo 19 en adelante que cuando llegue esta coalición de naciones, Rusia, Irán, Turquía, del sur, del norte, del este y del occidente contra nación, o sea, van a rodear a Israel. Y ahorita ya esta coalición existe. Cuando ellos se acerquen a Israel para acabar con ellos, versículo 19, he hablado en mi celo, dice el Señor, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo se arrastrarán y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo mundo caerá a tierra. Dios va a impedir esta invasión finalmente, porque ella es casi el Armagedón, la tercera guerra mundial, cuando Él sobrenaturalmente, como lo hizo en la guerra del 67, impida que esa nación sea destruida. Y cuando venga todas estas muertes, porque van a ser millones de personas que en el valle del Megiddo o en el valle de Josafat van a morir, es interesante que dice el versículo 11 del capítulo 39, Ezequiel 39, 11, en aquel tiempo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. El valle de los que pasan al oriente del mar y obstruirá el paso de los transeúntes, allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, lo llamarán el valle de Magog. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando, o sea, todos los soldados muertos por 7 meses para limpiar la tierra. Escuchen lo que sigue. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado.
Y tomarán hombres a jornal, o sea, empleados, que vayan por el país, por todo Israel, con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Dios está diciendo aquí, pregunta, ¿por qué hace 2500 años, cuando no se describía ni se descubría la guerra bacteriológica, ni los efectos de la radiación nuclear, todavía no se descubrían? Dice hace 2500 años que habría necesidad de que los entierren y que les pongan una banderita para que los que pasen por ahí no se acerquen. ¿Con qué propósito? Esta guerra será nuclear. ¡Qué increíble! Impresionante que el Espíritu Santo se haya adelantado para darnos testimonio de que antes de que se soltaran las 2 bombas atómicas, agosto de 1945, en Hiroshima y Nagasaki, los 2 puertos japoneses, donde murieron más de 125,000 japoneses por 2 bombas atómicas, la radiación que emite rayos ultravioleta, rayos gamma, rayos ultrarrojos, a la piel, se les hundieron los ojos, se les deshizo la piel, y estos efectos de la radiación nuclear están escritos en la Biblia. Es impresionante, cuando venimos a la Biblia, descubrimos que solo Dios pudo haber escrito estas cosas, y que lo que dice la Biblia lo estamos viviendo porque somos sus testigos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí desde este lugar? Dándoles testimonio de este libro, para que el que tenga oídos oiga, el que tenga ojos vea, y los que están endurecidos, amargados, resentidos en su corazón, se doblen su rodilla al Espíritu Santo hoy y le pidas perdón a Dios por tus pecados y lo invites a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Lo quisieras hacer en esta mañana, preparándonos ante la antesala de lo que se viene sobre el mundo, la Tercera Guerra Mundial. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La suma de tu palabra es la verdad. No hay nada en ella perverso ni torcido. Todas mis palabras son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando el ser humano comienza a reconocer al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, como el único vivo y verdadero Dios, nuestras vidas son transformadas radicalmente y descubrimos que vivimos y hoy amanecimos porque Dios quería que tú oyeras esta palabra. Mañana no sabemos si vamos a vivir nadie, porque la vida no es segura para nadie. Pero el día que llegue el momento de partir de este mundo al cielo, que podamos morir en paz, sabiendo que tenemos a un Salvador que dio su vida con su sangre en la cruz y que hoy te habló y te dice: arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Deja de vivir como un zombie, como un robot, sin rumbo, sin propósito, sin sentido, de botella en botella, de droga en droga, de hombre en hombre, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, buscando siempre y sin encontrar. Porque el agua que yo les doy a beber, dijo Jesús, no te dará sed. Cualquier otra agua que tú bebas te dejará sediento, pero yo soy el agua de la vida, el pan que descendió del cielo y puede alimentar tu vida espiritual.
Yo soy el principio y el final, la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en mí no morirá eternamente. Vivirá para siempre junto conmigo, reinando a las naciones en las generaciones futuras, después de que este mundo que ha llegado a descomponerse, a perderse al grado que estamos viviendo, puedan entender que todo sucedió porque me rechazaron, se volvieron dioses y se convirtieron en tontos y necios delante de mí. Profesando ser sabios, se hicieron necios.